Hola, en esta entrega les quiero hablar del capítulo número 2 y el capítulo número 3. Como les decía anteriormente, los voy a manejar en esta sola comunicación con ustedes porque son dos capítulos muy estructurados desde el punto de vista no solamente metodológico, sino también desde el punto de vista de su contenido. Porque nos dan elementos, si se quiere, que ya están estandarizados y que simplemente nosotros vamos a ubicar información y a organizarla de acuerdo a lo que nos están solicitando. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, en el capítulo número 2, que es el marco conceptual, donde nosotros vamos a hacer precisiones legales, precisiones teóricas, inclusive precisiones de antecedentes previos al proyecto. Aquí les quiero mencionar dos elementos importantes. El primero es que en todo proyecto tiene que, desde el punto de vista de la intervención, tiene que estar fundamentado legalmente, y más que todo en el ámbito de lo público. Recuérdese que en las leyes, en el ámbito de lo público, las leyes, la normativa legal, por lo general ya nos trae especificado, reglamentado, incluso nos orienta de manera precisa sobre cómo debe, digamos, organizarse una institución, cuáles son los elementos o los procesos claves, medulares de esa organización, y nosotros no podemos estar divorciados de esa normativa legal. De tal manera que es importante que nosotros siempre, todas las áreas del fortalecimiento institucional, todas, están de una u otra manera demarcadas en el ámbito legal de las instituciones, y más que todo en el ámbito de lo público. La capacitación, la adquisición de tecnología, los sistemas de control, los sistemas de seguimiento, todo está normado. Entonces es importante que nosotros podamos encuadrar nuestro problema identificado dentro de esa normativa legal. ¿Qué nos dice la normativa legal en relación al problema que nosotros ya hemos identificado y ya hemos explicado? ¿Hasta dónde nos permite a nosotros la normativa legal, eh, digamos, avanzar hacia la formulación de un proyecto en esa área? Y cuando hagamos el análisis de la viabilidad, tenemos que ver qué tan viable desde el punto de vista legal es el proyecto. Y por ello nosotros tenemos que hacer la revisión de la normativa legal. El otro elemento fundamental en el marco conceptual son los antecedentes. Los antecedentes de investigación, a diferencia de las investigaciones donde se utilizan técnicas y métodos cuantitativos, es que en nuestros antecedentes vamos a buscar, vamos a identificar, vamos a investigar sobre algunos proyectos que ya se hayan formulado en esa área. ¿Eso qué les va a permitir a ustedes? Les va a permitir a ustedes tener una mayor claridad al momento de formular su proyecto, incluso tomar como referencia algunas áreas que se hayan, o algunos componentes o elementos que se hayan considerado en ese proyecto que previamente se desarrolló en una determinada localidad de un determinado país. El antecedente nos sirve a nosotros como referencia, el antecedente nos sirve a nosotros como insumo de información, y yo puedo tomar algunos elementos de ese antecedente para mi proyecto factible. Entonces es importante la revisión de los antecedentes. Ahora, los antecedentes no son aislados y no es cualquier antecedente. Los antecedentes tienen que estar relacionados con el problema que he identificado dentro del área de fortalecimiento institucional que he seleccionado, y el antecedente también tiene que estar vinculado con el posible proyecto o la idea de proyecto que ya yo tengo en mente. Recuérdense que cuando ya nosotros identificamos el problema y lo explicamos, ya en nuestra mente estamos manejando las ideas a través de las cuales nosotros podemos solucionar, que esas ideas le vamos a dar estructura de proyecto. Entonces, ya cuando nos vayamos a ubicar los antecedentes, ya tenemos elementos como para seleccionar los antecedentes de tal manera que me puedan nutrir mi eh, proyecto factible. Cuando esté identificando eh, antecedentes, ya tengo ideas preconcebidas
y esas ideas surgieron al momento de estar explicando el problema, de tal manera que nosotros vamos a tener insumos para poder identificar algunos antecedentes de investigación de proyectos realizados en el área de fortalecimiento institucional donde estamos trabajando. ¿Dónde podemos ubicar nosotros esos antecedentes? Esos antecedentes se pueden ubicar, por supuesto, en línea. Hay las páginas de agencias internacionales como el PNUD, como el ILPES, el ILDIS, las revistas españolas, las universidades españolas, las universidades mexicanas. Podemos ubicar experiencias de proyectos en el área de fortalecimiento institucional que nos ayuden a concebir nuestra propuesta o nuestro proyecto factible. En el aula, por cierto, les dejamos un documento donde digamos, se compilan varias experiencias en el área de fortalecimiento institucional. Incluso esa revisión de antecedentes les va a permitir a ustedes ir dándole contenido a cada una de las áreas o de los elementos donde se estructura o que nos permiten estructurar el proyecto, que lo vamos a ver en el capítulo número 4. Pero ya ustedes van construyendo y van preconcibiendo esa construcción o esa formulación de propuesta. Ello significa que tal vez puedan tener unos antecedentes, digamos, iniciales. Y a medida que ustedes vayan avanzando en la investigación, vayan descartando aquel antecedente que incluso ya fue validado y fue revisado y fue evaluado, y lo van a sustituir por otro, porque le dieron a ustedes más insumo, le dio a ustedes más insumo ese antecedente, y es el que ustedes van a tomar como, digamos, referencia fundamental para la formulación del proyecto. Eso no significa que los antecedentes que nosotros vayamos a precisar para presentar el capítulo número 2 y para que el capítulo 2 sea revisado sean los antecedentes definitivos. Porque ustedes tal vez en algún momento me propongan y me digan, oiga, estuve revisando, porque ha sucedido, estuve revisando, cayó en mis manos un documento de un proyecto en el área tecnológica o en el área de control de gestión que es más pertinente y hay unos elementos que me gustaría tomar para mi proyecto. Bueno, perfecto. Es totalmente factible que ustedes entonces, una vez revisado y entregado el capítulo número 2, sustituyan ese antecedente. Como les dije, esto es un proceso de retroalimentación constante, sistémica, permanente. Eso significa que siempre voy a estar al tanto de los cambios y modificaciones que ustedes vayan a hacer. Incluso les pudiese sugerir yo alguna modificación o algún cambio si se me atraviesa algún documento que les pueda compartir y que pueda fortalecer su investigación. Por ejemplo, las bases teóricas también forman parte del marco conceptual. Esas bases teóricas no es volcar teoría por volcarla. Ya nosotros hemos identificado un problema, hemos identificado un área de investigación, un área de fortalecimiento institucional que vamos a trabajar. Entonces, la teoría tiene que estar asociado con ese problema y esa área de fortalecimiento institucional que he decidido trabajar. Y como ya yo tengo en mente qué puedo hacer, cuáles son los componentes de ese eventual proyecto, entonces la teoría también puede ser sobre esos componentes del proyecto. Ahora les adelanto algo. Ustedes cuando ya vayan a formular su proyecto, tal vez necesiten alguna teoría sobre algunos aspectos fundamentales que, digamos, caracterizan su proyecto factible. Ahora, esa teoría ustedes tienen que tomarla e incorporarla a las bases teóricas, aunque cuando presentaron su capítulo 2 no estaba. Entonces, como no han abordado todavía el proyecto en sí, y tal vez cuando ustedes aborden el proyecto, o sea, cuando hablo de abordar, hablo en la fase de formulación del proyecto. Entonces, cuando ustedes ya estén en esa fase de formulación, se den cuenta que tienen que nutrirse teóricamente de algunos aspectos, ¿ok? Entonces,
esos aspectos tienen que ir al marco teórico. Entonces, en su debido momento, yo les diré, o ustedes mismos, sin que yo les diga, vamos a incorporar estos aspectos en el marco teórico. Entonces, recuérdense, no son capítulos estancos, no son capítulos aislados, son capítulos que se nutren entre sí y que nosotros vamos a ir, digamos, alimentando de manera sistémica durante el desarrollo de la investigación. Entonces, esto puede ser que nosotros volvamos a los antecedentes, volvamos al marco legal, volvamos a las bases teóricas cuando estemos formulando nuestro proyecto. Y el marco metodológico quizás ya está predeterminado y estructurado. ¿Por qué? Porque ya les he hablado que tenemos las técnicas que se utilizan, básicamente que ustedes van a utilizar para las técnicas de investigación que ustedes van a utilizar, fueron utilizadas para la explicación del problema. La metodología para la formulación del proyecto ya está establecida también, y cuando ustedes revisen la guía de contenidos y cuando revisen el protocolo de investigación se van a dar cuenta que ya están preestablecidas. Ustedes tienen que, digamos, complementar la información que allí está. Y lo que sí va también a contener o a contemplar el marco metodológico es el análisis de viabilidad del proyecto, que aquí sí quiero que, pues, por supuesto, ustedes hagan también un análisis exhaustivo sobre la viabilidad del proyecto. Viabilidad financiera, viabilidad política, viabilidad legal, incluso hasta considerar los aliados o no de tener un proyecto exitoso. Entonces, si ustedes consideran que pueden iniciar un análisis de viabilidad y complementarlo después que estén formulando su proyecto, perfecto. ¿Por qué? Porque tal vez cuando ustedes ya tengan el proyecto formulado puedan ya tener identificados todos los actores que van a intervenir en él y puedan nuevamente revisar su análisis de viabilidad y ver qué otros elementos son importantes considerar en ese análisis de viabilidad. Hay actores institucionales, internos, externos, que tal vez no los visualicen en un primer momento, y cuando ustedes estén formulando su proyecto, los visualicen y entonces podemos complementar ese análisis de viabilidad. Bueno, esto es de manera general lo que va del capítulo 2 y 3. La guía de contenidos y el protocolo de investigación va a complementar y ustedes van a tener mayor claridad al momento de estar redactando su documento de tesis. Nos vemos en una segunda entrega, y en esa entrega sí les hablaré del sistema de organización y gestión del proyecto, que es ya la fase de formulación del proyecto, que es el último capítulo del documento de tesis. Hasta entonces.